¿Estás listo para llegar más alto? Pregúntale a tu vecino, ¿estás listo para llegar más alto? Esto es algo legítimo, ¿sabes? Alguien que está con Dios tiene que tener pretensiones de ir más alto. Alguien que conoce a Dios o que está empezando a conocer a Dios tiene que empezar a sentir en su corazón un anhelo de no quedarse simplemente en lo que está, sino de mejorar, de avanzar, de crecer. Yo creo que lo que te tiene aquí a ti en este lugar es primeramente que tú amas a Dios, amén. Pero en segundo lugar es que tú quieres algo más grande para tu vida, es que tú quieres ir más alto con tu vida. ¿Me equivoco o estoy en lo cierto? Amén, ¿que me equivoco o estoy en lo cierto? La segunda, ¿cierto? Y es algo completamente legítimo querer ir más alto. Salimos del colegio, proyectarse a una universidad, estar en la universidad y estar abriendo la mente y empezar a pensar ya en una idea de negocio, una idea de empresa, empezar a emprender, ir más alto, empezar a pensar en formar una familia y casarte, como yo que tiré bien alto. Mamazota. Uy. Pero es algo legítimo con Dios, porque Dios no es Dios, un Dios mediocre. Dios es un Dios que lo que Él empieza, Él lo termina. Tal vez estamos en una cultura que comenzamos cosas y no las terminamos. Comenzamos un libro, leemos unas cuantas páginas y lo dejamos tirado. ¿A quien lo ha hecho? Levante la mano, alguien que se sincere. Cultura caleña. Iniciamos algo, iniciamos la dieta y dejamos. ¿Cuántos iniciaron la dieta comenzando este año y ya se les fue la dieta? Se les fue para el 2020. Este lunes comienzo el gimnasio con toda. Pero era el primer lunes de enero. Y usted ya diciendo este lunes. No, Dios no es así. Y yo quiero que empecemos a cambiar nuestra mentalidad, porque Dios nos quiere llevar a cosas más grandes. Dios nos quiere llevar a algo más alto. Dios no es un Dios de mediocridad, de facilismo. Dios nunca pierde, Dios siempre gana. Y así quiere llevarnos a nosotros de más a más, de gloria en gloria. Dios quiere llevarnos de algo en lo que estamos. Tal vez tú dices: no tengo nada en mi vida, solo frustración, tristeza, amargura, dolor. Pues Dios te quiere llevar a algo mejor que eso. Tal vez tú dices: mi vida está bien, todo está estable. Pues también te digo, algo más grande y mejor tiene Dios preparado para tu vida. Un pensamiento que te va a llevar a hacer a un lado un poco circunstancias, que te va a llevar a decir: no voy a preguntarle las finanzas, no voy a pedirle permiso a mi carne, no voy a pedirle permiso al mundo. Si Dios me está llamando a que yo levante esta empresa, yo me voy a ir con todo y me voy a ir de cabeza, y Dios me va a respaldar y yo voy a moverme en fe. Dios me llama al ministerio, voy a dedicarme a hacer la obra del Señor y Dios me va a respaldar. Dios me está mandando a conformar una familia, voy a hacerlo en el orden del Señor, porque mi familia va a haber bendición. Y mi familia no va a ir hacia abajo, mi familia va a ir hacia arriba, porque una vida con Dios es así, es hacia arriba. Hay dos opciones: quedarte como estás o anhelar y trabajar por más. ¿Tú qué eliges? Veo que nuestro apóstol, viendo ese video tan tremendo, tuvo dos opciones. Tenía un buen puesto. Dijo: Señor, si es tu llamado, pues que ya no se den las cosas en el trabajo, están despachando gente, pues que me echen. Iba donde el jefe y le dice: te queremos ascender. Él tenía dos opciones: decir: no, pues esto está muy bueno, esto es de Dios. O decir: hay algo que sé que es de Dios, algo que Dios ha hablado en mi corazón, una instrucción clara que Dios me ha dado para llevarme más alto. ¿Cuál de las dos que seguramente están presentando en tu camino tú vas a escoger? Puedes quedarte como estás, o puedes escuchar la voz de Dios que te va a decir: allá es donde yo te quiero llevar. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 3 versículo 1. Dios llama a Moisés. Éxodo capítulo 3 versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián,
llevó las abejas, las abejas no, las ovejas, a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de los exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios, mi pueblo, con la que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Porque Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Una historia donde Dios mira a su pueblo. Estaba viviendo una terrible aflicción, pero esta es la evidencia de que Dios no nos quiere en aflicción, de que Dios nos quiere llevar a tierra de bendición. Pero no solamente es la historia, que sabemos cómo termina. El pueblo de Israel es llevado de la cautividad de 400 años en Egipto a la tierra donde fluye leche y miel, donde Dios los bendice, y Dios les lleva a conquistar sobre muchos enemigos para poder tomar posesión de esa tierra. Pero también es la historia de Moisés, un hombre que Dios llevó de menos a más también. Moisés podía haber pensado en sus 40 años de vida. Yo veo que la historia de Moisés se ve como en etapas de 40 años, todo lo que él vivió. 40 años como príncipe de Egipto, la potencia mundial de aquella época, príncipe de Egipto. Probablemente Moisés hubiera podido decir: yo aquí estoy muy bien, tengo autoridad, me sirven, tengo riquezas. Pero de un momento a otro él comete asesinato, le toca salir corriendo, le toca huir, y empieza otra etapa de 40 años en su vida en el desierto. ¿Sabe qué hacía Moisés en el desierto durante esos 40 años? Cuidar las ovejas de su suegro. ¿Cuántos quisieran durante 40 años cuidar el negocio del suegro? Claro, imagínense cómo se sentía Moisés. Yo estaba en Egipto, un príncipe en Egipto, tenía autoridad, tenía riquezas, y ahora estoy en el desierto. Estoy pasando por el desierto y no tengo nada, porque lo que administro ni siquiera es mío, es de mi suegro. Podría sentirse que había caído lo más bajo, pero sabes una cosa, puede ser que tú estés pasando por un desierto, por una circunstancia difícil, por un problema. Cree que Dios está obrando en medio de esa situación, porque el pensamiento de Dios no es dejarte allá abajo. El pensamiento de Dios es llevarte bien, pero bien arriba. ¿Alguien está escuchando la palabra? ¿Alguien puede alabar al Señor con todo su corazón? Él quiere llevarte más alto, iglesia. El Señor estaba obrando en la vida de Moisés mientras conducía y pastoreaba las ovejas de su suegro. Él estaba trabajando. ¿Sabes qué? Moisés estaba reconociendo y superconociendo el territorio por el cual él iba a guiar al pueblo. Una vez Dios le iba a llamar 40 años después. ¿Sabes a qué edad del Señor, a qué edad de Moisés el Señor se le presenta a Moisés? A los 80 años.
Es que quien dijo que depende de tu edad, de tu circunstancia, de tu estrato, del nombre que te tocó. Algunos nos pusieron un nombre raro. ¿Cuánto les pasó? Y no lo digo por mi primer nombre, sino por mi segundo nombre, que no lo voy a decir. Continúo la prédica. Eso no depende de nada de eso. A Dios no le importa tu circunstancia, la edad que tengas. Puedes tener 15, puedes tener 13, puedes tener 20, puedes tener 40. Pero Dios hoy te está llamando, sin importar tu circunstancia, porque te quiere preparar para que te remontes en las alturas. ¿Qué más estaba haciendo Moisés? ¿Qué más estaba haciendo Dios en la vida de Moisés? Estaba formando su vida como siervo. Por eso dice la palabra después que el Señor habla a Aarón y a María y le dice: en el mundo entero no hay un hombre que tenga un corazón más humilde que el de mi siervo Moisés. ¿Sabe quién se remonta a las alturas? Los orgullosos no, los soberbios menos. Dios dice que a los humildes Él los puede exaltar, pero que dice que a los soberbios con ellos ni se quiere juntar. ¿Cuántos aquí quieren ser remontados a las alturas? La humildad, el conocimiento de Dios y el saber que no importa tu circunstancia en este momento, Dios está obrando y Dios te va a levantar, pero que vas a tener que aprender estos 3 principios, guardarlos en tu corazón y vivirlos. Yo te aseguro que a la vuelta de unos meses, unos años, tú vas a ver una obra poderosa de Dios en tu vida. ¿Qué es lo primero, mi princesa, para ir más alto? Lo primero, mi amor, y lo primero, muchachos, es que tú necesitas oír la voz de Dios. Tú necesitas oír a Dios. Imagínate, estaba Moisés en el desierto 40 años cuidando las ovejas de su suegro. Él pensaba que lo máximo a lo que podía aspirar era a eso, a quedarse en esa posición, y que seguramente los días iban a pasar y que él probablemente se iba a morir haciendo esa labor. Pero resulta que un día cualquiera el Señor se le aparece y se le manifiesta de una manera que cautivó su atención. Una zarza empezó a arder y él voltea a mirar al monte y ve que en ese monte llamado Horeb, esa zarza no se consumía, por más de que estaba con candela y por más de que ardía y ardía y ardía, y no se consumía. Y él estaba apacentando las ovejas y mira así al monte y dice: ¿qué es eso? ¿Por qué esa zarza no se consume? De la nada empieza a arder. Entonces él toma la decisión de subir al monte Horeb. El monte Horeb significa el lugar donde la presencia de Dios habita. Y Moisés fue cautivado por esta zarza porque fue el elemento que el Señor usó para capturar su atención. Hay situaciones en nuestras vidas que el Señor usa para cautivar nuestra atención, para que le pongamos cuidado. Son situaciones que muchas veces tienen que ver con consecuencias de decisiones que hemos tomado y que no están bien delante de Dios. Seguramente tiene que ver con situaciones de escasez, situaciones de enfermedad o incluso malas experiencias de terceros, de personas que están cerca a nosotros y que amamos y que a nosotros nos impactan. Esos momentos son definitivos y es allí donde el Señor espera que tú le pongas cuidado y tomes la decisión de subir al monte, de subir con Dios, de oír la voz de Dios. Yo recuerdo que hubo algo en mi vida que cautivó mi atención a mis 7 años, 8 años de edad. Estábamos con mi familia, íbamos para Buga y en el camino a Buga hubo un accidente. Un señor en una moto había sido atropellada por un camión y esa persona falleció. Entonces vimos la tira amarilla y yo me acuerdo que yo me asomé por la ventana y lo que yo recuerdo, la imagen que me quedó a mí de ese momento fue ver al señor muerto, que le salía sangre por las orejas. Mi mamá le dice a mi papá: detente porque yo quiero ir a orar por ese señor. Yo siento algo aquí en mi corazón. Siento que Dios puede hacer algo en este momento con ese señor. Mi papá le decía a mi mamá: pero ¿cómo se te ocurre? Si es que estamos con los niños, debemos llegar a Buga. Yo no te puedo dejar bajar, además no te van a dejar pasar porque ya está la policía. Y mi mamá insistió y logró bajarse del carro y llegar a ese lugar. Yo no sé cómo hizo, pero como pudo, llegó, oró por ese señor que estaba muerto. Y le decía: Dios, por favor, dale una oportunidad. Señor, que este hombre resucite. Espíritu Santo, haz un milagro. ¿Y sabes qué pasa en ese momento?
ese hombre se encorvó, ese hombre se sentó, y lo primero que empezó a hacer ese señor era preguntar por sus papeles, por su billetera, por su mamá. Y mi mamá casi que le dice: no hables, espérate, que es que algo pasó aquí en este momento, tú estabas muerto. Escúchame, tú necesitas a Dios, tú necesitas escuchar a Dios, tú necesitas recibir a Jesús en tu corazón, porque Él te ha dado una oportunidad para que no te vayas a una eternidad sin Jesús. ¿Sabes cuál fue la respuesta de ese hombre? Que Dios ni qué diablos. Y vi cómo ese señor volvió y se cayó y murió. Hay situaciones impactantes en la vida que uno tiene que vivir, que el Señor espera que nosotros le pongamos atención y escuchemos a Dios. Oportunidades que el Señor nos da para hablar a nuestro corazón, para hacernos caer en cuenta de errores, de situaciones, de cosas que podríamos llegar a lamentar si no tomamos otro rumbo diferente al que tenemos en ese momento. Y uno tiene que ser muy sensible a la voz de Dios para obedecer a tiempo. O sea, no esperes a que ocurra una tragedia para que puedas comprender que debes hacer cambios en tu vida, que es necesario que haya un cambio de comportamiento, un cambio de conducta, un cambio de actitud. El Señor está tratando de llamar tu atención. ¿Cómo más le puedo hablar? ¿De qué otra manera le puedo hablar? Pues déjame decirte que hoy, 16 de marzo, este es un escenario que el Señor está usando para capturar tu atención. ¿Qué vas a hacer? Debes tomar decisiones. Debes decidir escuchar a Dios. Debes decidir obedecer a Dios. Debes decidir salir de ese estado de desierto, de frustración. Debes determinarte a salir de ese estado de escasez, de consecuencias que han vivido tu vida y personas a tu alrededor han sufrido por malas decisiones que has tomado. Y decir: no más con esto, yo tomo la decisión de subir al monte, de escuchar a Dios, de ir más alto, pero yo aquí no me voy a quedar. Otra cosa que pasó en ese momento es que el Señor le dice a Moisés: Moisés, Moisés. Lo llamó por su nombre 2 veces, pero ¿por qué lo habrá llamado 2 veces por su nombre? Porque el Señor quería que Moisés supiera que a pesar de que él estaba escondido, a pesar de que estaba en el desierto y habían pasado 40 años en ese estado de frustración, para Dios Moisés seguía siendo muy importante. Tú eres muy importante para Dios. Independientemente de lo que haya ocurrido en tu vida, el Señor te sigue viendo con altura. Tú para Dios eres amado. Lo llama 2 veces. Una vez que representa: tú eres importante para mí, Moisés. Y la segunda vez porque lo estaba llamando para algo urgente. Lo estaba llamando con urgencia. El Señor te está llamando con urgencia. El Señor te está diciendo esta noche: tú eres importante para mí, tú eres valioso para mí. Escucha mi voz, te llamo con urgencia, porque hay cosas grandes y poderosas que quiero hacer con tu vida. Pero también hay un enemigo que quiere destruir tu vida y está buscando la manera de hacerlo. Y no va a desaprovechar ni un segundo con tal de buscar cómo aplastarte la cabeza. Pero tienes que escuchar mi voz, porque yo te quiero sacar de esa situación, yo te quiero rescatar. Este es el momento de despertar, es urgente, es urgente. Moisés, Moisés. Y me impacta muchísimo ver cómo el Señor se manifiesta a Moisés, cómo le manifiesta su gloria, haciéndole entender que aunque hubiesen pasado 400 años de vivir el pueblo de Israel en Egipto en esclavitud, aún así el Señor seguía fiel a su pacto. Y le dice: yo soy el Dios de tu papá, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y soy el Dios de Jacob. Le estaba recordando qué clase de persona, una persona muy seria, el más importante, Dios, nada más y nada menos, era quien lo estaba llamando. A ti no te está llamando la vecina, a ti no te está llamando la señora de la esquina, a ti te está llamando Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Algo muy importante y muy serio seguramente tiene por decirte. Más nos vale escuchar su voz y obedecerlo. Y cuando Moisés entiende que era Dios de su papá, de su abuelito, de su bisabuelito, él dice: esto es serio. Porque lo que está haciendo Dios aquí es recordarme el pacto que tiene conmigo, es recordarme mi promesa, es recordar que conmigo tiene cosas grandes por entregarme. Hoy el Señor te dice: no me he olvidado
de lo que te he prometido. No me he olvidado de lo que tú y yo acordamos. No me he olvidado de las promesas que te he dado. Yo soy tu Dios. Y recuerda en esta noche lo importante, lo valioso y el asunto tan serio que hay entre tú y Él. Promesas grandes a punto de manifestarse en tu vida cuando tomas la decisión de subir. Cuando tú subes al monte, tú ves la manifestación de la gloria de Dios. Cuando tú subes al monte, ves el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. Cuando tú subes al monte, te das cuenta que aunque tu realidad haya sido de escasez, de opresión, de tristeza, de amargura, de depresión, el Señor está obrando con todo eso a favor tuyo para levantarte. 400 años y esta gente en el desierto se sentían olvidada por Dios, pero Dios no se había olvidado de ellos. ¿Sabes qué estaba haciendo Dios en estos 400 años del pueblo de Israel esclavo en Egipto? Los estaba multiplicando. El Señor está obrando a tu favor, pero quiere que tú lo oigas, porque a veces no entendemos la manifestación de Dios, ni la forma como Él decide moverse. Y lo más fácil es quejarse contra Dios, y lo más fácil es decir: no entiendo nada, Señor, yo desisto. Pero el Señor te dice: no te preocupes, yo estoy obrando a favor tuyo y yo te voy a levantar. Y aunque tú sientas que nada está pasando, yo estoy obrando. ¿Se acuerdan de esa canción que hemos cantado que dice: aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre Dios está obrando a favor de los que le aman? ¿Hay alguien que lo pueda creer? Te digo una cosa: cuando tú te determinas a subir al monte, vas a escuchar a Dios. Cuando tú te determinas a subir al monte, no solamente vas a escuchar a Dios, sino que vas a ver a Dios como nunca antes lo viste, como nunca antes. Por eso nos conviene subir y ver qué es eso que Él está usando para cautivar mi atención y escuchar su voz, porque verás la gloria de Dios. Lo segundo, mi amor: quita tus sandalias o los zapatos. Diga conmigo: instrucciones y asignaciones. Instrucciones y asignaciones. Cuando Dios llama a Moisés, lo primero que hace es decirle dos palabras: no te acerques y quita el calzado de tus pies. Y después le da una asignación: saca a mi pueblo de Egipto y llévalo más alto. Llévala a una tierra donde fluye leche y miel. Tú tienes que saber que cuando Dios te llama, Dios te va a dar una instrucción, o Dios te va a dar instrucciones, y tú necesitas, y yo necesito poder obedecer esa instrucción para que Dios pueda confiar una asignación. Y claramente esa instrucción tiene que ver con limpiar nuestras vidas, porque Dios no se puede mover en medio del pecado. Cuando uno entra a la casa de un japonés, ¿alguien ha entrado a la casa de un japonés? ¿Qué le hacen hacer a uno? Le hacen quitarse los zapatos. Por dos cosas bien importantes. La primera es no llevar la suciedad de la calle a la casa. Y lo segundo es por reverencia frente a la gente la gente que vive en ese lugar. ¿Qué simboliza el calzado de tus pies? ¿Qué simbolizaba el calzado en Moisés en este momento? Aquello que no era puro delante del Señor y que él debía quitarse para Dios revelarse a su vida y poder confiar en una asignación tan grande como que una sola persona iba a sacar a más de 3 millones de personas de la esclavitud de 400 años para pasarlos por el desierto, vencer cualquier cantidad de enemigos y heredar una tierra de bendición. Dios tiene para ti una asignación bien grande. Aquella asignación puede ser un llamado ministerial. Aquella asignación puede ser una empresa que Dios te quiere confiar. Aquella asignación puede ser una familia que Dios quiere entregarte. Pero primero tenemos que quitar aquello que estorba nuestras vidas para que Dios se pueda manifestar en nosotros. Aquello que es pecado, aquello que desagrada al Señor, aquello que impide que Dios se manifieste, porque dice la palabra en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie podrá ver al Señor.
Poder ir más alto va a demandar integridad. Tal vez el mundo piense que haciendo las cosas de la forma más sucia, con mentiras, de la forma más cochina, de esa forma se progresa y se avanza, pero no es así con Dios. Es viviendo en integridad. ¿Qué significa la palabra íntegro? Significa que no le faltan ninguna de sus partes. Es una persona que es el mismo en la iglesia como lo es en su casa, con su esposo, con su esposa, con sus padres, o en aquel lugar donde nadie lo ve, porque sabe dónde dónde Dios puede conocer quién es verdaderamente una persona, cuando esa persona está sola y nadie la está viendo. Ahí Dios puede saber quién es quién. Necesitamos vivir no más de emociones, sino por convicciones, y saber que si Dios te está llamando, no es solamente para que vengas un sábado a la iglesia, es porque Dios te quiere dar una instrucción. Y seguramente mientras esta palabra es predicada, Dios está hablando a tu corazón. Necesito que cortes esto, necesito que dejes lo otro, dejaste de hacer esto, necesito que lo retomes, porque entonces te confiaré aquella asignación, entonces me revelaré a tu vida tal vez una idea de negocio, tal vez un recurso que va a ser soltado por el Señor. Pero lo primero que abre en nuestras vidas es limpiarnos y permitir que Dios nos santifique para que Dios se pueda manifestar en nuestras vidas. No importa los ejércitos que tendremos que enfrentar, no importa el desierto que tengamos que pasar. Cuando Dios nos llama, Dios nos va a entregar la victoria y vamos a ir más alto. ¿Cuántos creen eso y pueden decir amén? ¿Qué es lo tercero, mi princesa? Lo tercero es creerle a Dios. Cuando el Señor le habla a Moisés y le dice: es que yo te voy a usar es a ti, para que tú saques del estado de esclavitud a los que viven en Egipto, que son mi pueblo. Lo primero que hizo Moisés fue cuestionar: pero Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Moisés era tartamudo, Moisés no tenía cualidades de un líder, estaba completamente desactualizado en 40 años que había vivido en el desierto de cómo se lideraba, y él se sentía incapaz. El Señor quiere que tú sepas que no se trata de ti, se trata de Él. No se trata de tus cualidades, no se trata de tus capacidades, no se trata de tus debilidades. No depende Dios de eso. Él quiere manifestar su gloria en tu vida y a través de tu vida, por encima de lo que tú pienses que puedes o no llegar a ser. Pero eso sí te dice el Señor: no aspires a algo poquito, porque lo que tengo contigo nunca será pequeño. Lo que tengo contigo es grande. El deseo de Dios es que siempre vayamos de gloria en gloria. Y lo único que tienes que hacer es depender de Dios, aún en medio de tu debilidad, que tú sepas que esa debilidad que tú tienes es lo que el Señor está usando para que tus rodillas y tu corazón estén humillados delante del Señor, reconociendo que no se trata de ti, para que cuando venga la grandeza, para que cuando venga el éxito, para que cuando venga la bendición, no te atribuyas a ti la gloria. Toda la gloria de lo que vayas a ver en tu vida es para Dios. Pero creerle a Dios hace que yo ponga en orden las emociones de mi interior, hace que yo me vea realmente como soy y diga: definitivamente yo no puedo, pero yo sí sé que si es Dios quien me está llamando a hacer lo que me está llamando a hacer, Dios me va a respaldar. Así la gente no crea, así la gente a mi alrededor dude, es Dios quien te está llamando, es Dios quien te está ordenando, es Dios quien te está inspirando, es Dios quien te está mostrando esa visión, ese proyecto, ese sueño. Y si Dios lo dijo, yo lo creo y Dios me va a respaldar en el nombre de Jesús. Y más le valió a Moisés confiar en Dios, creer en Dios y asumir lo que el Señor le había ordenado. Y hubo éxito, hubo bendición y hubo victoria, porque cuando tú subes al monte vas a ver abundancia. Y eso fue lo que él vio. Mientras el pueblo de Israel estaba en esclavitud, él subió al monte y escuchó que Dios le dijo: a ti te voy a usar para que saques de la esclavitud a ese pueblo y lo lleves a la tierra donde abunda la leche y la miel. Cuando tú le crees a Dios, vas a ver sobreabundancia. Cuando tú le crees a Dios, vas a ver cómo el Señor hablará a tu corazón de maneras que nunca antes lo escuchaste, y vas a ver su bendición. Cosas que habían estado retenidas en tu vida, que llevabas años queriendo ver, pero no habías podido ver. Por creerle al Señor, por determinarte a creerle al Señor, vas a poder ver esas puertas abiertas
por fin. Creámosle al Señor. Nos conviene creerle a Dios. Si tú confías, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios.